Bueno, y tenemos en línea telefónica a quien siempre aparece con algunas noticias que son muy importantes. ¿Qué tal, César? Muy buenos días, Óscar, y ciertamente una noticia muy importante. Casi todo el mundo sabe que ayer se produjo la declaración de independencia de Cataluña, una declaración de independencia también un tanto ridícula, porque empezó con 1 hora y media de retraso, se proclamó la independencia y a continuación el presidente dijo que suspendía la independencia, lo cual es curioso. Pero hay una noticia enormemente importante relacionada con esto, que seguramente va a hacer que la gente que nos vea, que nos escuche, pueda comprender lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña. En la última semana, después del referéndum independentista de Cataluña, las empresas, las compañías empezaron a huir en desbandada de Cataluña. Los dos bancos catalanes, la Caixa y el Banco de Sabadell, se apresuraron a marcharse de Cataluña, empezaron a cerrar los comercios. Y esto es enormemente importante y es lo que quería acentuar. El rabino de Barcelona dijo a la comunidad judía en Cataluña que se marchara de Cataluña. Y de hecho lo hizo incluso antes de la celebración del referéndum el 1 de octubre. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué el rabino de Barcelona, que hombre es un rabino, pero se supone que tiene preocupaciones fundamentalmente espirituales, impulsó a los judíos de la región, a los judíos de Cataluña, a que se marcharan de Cataluña? Bueno, pues él dio las razones, y las razones son tremendas. Dijo, márchense de Cataluña antes de que les pase lo mismo que a los judíos de Venezuela. Es decir, Cataluña va camino de convertirse en una Venezuela a orillas del mar Mediterráneo, y lo mejor que pueden hacer ustedes es marcharse antes de que les sorprenda una situación tan terrible como la de Venezuela, y luego les resulte mucho más difícil marcharse con mayor perjuicio para sus familias y, por supuesto, para sus haciendas. César, en Venezuela... Sí. ¿Le ocurrió algo especial a los judíos? Lo mismo que le está pasando a todos, hambre, necesidad. Le pasó una situación que efectivamente ha sido dramática. La verdad es que tengo muchos amigos entre la comunidad judía de Venezuela, porque he tenido contactos con ellos desde mediados de los años 90. A mediados de los años 90, la comunidad judía de Venezuela me invitó a ir a Venezuela a dar unas conferencias sobre el Holocausto. Me entregaron algunos premios, entre ellos de supervivientes del Holocausto que vivían en Venezuela, y en Venezuela había una comunidad judía bastante grande y bastante próspera, no tanto como la de Argentina o como la de Estados Unidos, pero realmente muy grande y muy próspera. ¿Qué sucedió cuando vino el chavismo? Bueno, buena parte de los judíos pensaron que no iba a pasar nada, que no pasaba de ser un régimen quizá un poco más radical, pero en un momento determinado muchos vieron cómo les privaban de sus bienes, les quitaban empresas, les quitaban edificios, y muchos de ellos emprendieron el camino del exilio ya tarde. Incluso algunos mantienen todavía propiedades en Venezuela, pero con la idea de que no las van a poder vender, de que no las van a poder aprovechar. E insisto, yo tengo muy buenos amigos en esa comunidad judía venezolana y sé que han vivido un drama tremendo, porque en un momento determinado incluso el comandante Chávez empezó a disparar dialécticamente, verbalmente, sobre la comunidad judía, acusándoles de una serie de males, acusándoles de apoyar a Estados Unidos, y los colocó en el punto de mira. Las palabras del rabino de Barcelona iban en ese sentido, es decir, judíos que vivís en Cataluña, no cometáis el inmenso error que cometieron vuestros hermanos que vivían en Venezuela, que pensaron que no iba a tener importancia, que no iba a pasar nada, que la vida de sus familias iba a seguir igual, que no les iban a arrebatar sus bienes. Marchaos cuanto antes de aquí. Y es interesante decir que además el rabino de Barcelona, aunque esto se ha publicado recientemente, esto ya lo advirtió antes del referéndum, es decir, él se veía venir que efectivamente Cataluña podía declarar la independencia y lo que vendría a continuación sería el colapso económico, y eso es lo que ha sucedido simplemente en la primera semana. Déjame darte un dato para ilustrar el desastre económico que vive ahora mismo Cataluña. En las 48 horas posteriores al referéndum, es decir, vamos a ver qué pasa después de la declaración de independencia de ayer, pero en las 48 horas posteriores al referéndum, los dos bancos catalanes, la Caixa y el Banco de Sabadell, cada uno de ellos perdió más de 3.000 millones de euros. Wow. Lo cual quiere decir que efectivamente no sorprende que se hayan marchado de Cataluña, porque de haber seguido ese ritmo durante un par de semanas, ambos bancos hubieran quebrado de manera irremisible.
¿Crees, César, que a causa de eso es que ahora precisamente tomaron una actitud distinta? Como que ahora, como si no hubieran hecho nada ni dicho nada con respecto a la independencia. Bueno, yo creo que los independentistas ahora mismo están divididos. Por un lado está el presidente, que pertenece a lo que llaman el Partido de la Democracia de Cataluña, que siempre ha sido una derecha nacionalista, pero algo más moderada, y efectivamente está muy asustado porque se han dado cuenta de que el colapso económico puede tener unas consecuencias verdaderamente terribles, como pasó posiblemente incluso peor que en la antigua Yugoslavia. Y luego está el sector más extremo, más de izquierdas, que es la Esquerra Republicana de Cataluña, de la que forma parte el vicepresidente del gobierno catalán, y también la CUP. La CUP es un grupo de extrema izquierda, muy de extrema izquierda. Tanto la Esquerra como la CUP, para que la gente pueda situarse, ha torpedeado, ha impedido cualquier tipo de acción, tanto del Parlamento español como del Parlamento europeo, para condenar o sancionar lo que estaba sucediendo en Venezuela. Es decir, su orientación ideológica es muy clara y esos no están contentos y esos ahora mismo toman las calles, de manera que no está muy claro lo que va a suceder, mientras que el presidente del gobierno catalán parece que quisiera pactar que el gobierno español todavía le dé más privilegios y quizá olvidarse de la independencia, porque económicamente esta semana ha sido apocalíptica. La CUP y la Esquerra, por el contrario, quieren seguir adelante. Y me cuentan amigos que viven en Barcelona que ya hay barriadas enteras de Barcelona que no controlan las fuerzas del orden público, sino que lo controlan las milicias de la CUP. Wow. Bueno, ¿qué ves en el futuro sobre esto? Bueno, veo una situación muy mala. Posiblemente la única salida sería que el gobierno español aplicara la ley, que es lo que le están pidiendo desde hace meses, pero el actual presidente español es un personaje, yo diría que muy tibio, por calificarlo de manera moderada. No creo que se atreva a aplicar la ley. ¿Qué significa aplicar la ley? Bueno, significaría, lógicamente, aplicar el artículo 155 de la Constitución española y suprimir la autonomía de Cataluña, como en su día hizo Tony Blair varias veces con la autonomía del Ulster, porque han pasado los límites legales y entonces temporalmente se suprime esa autonomía, y lógicamente juzgar por delitos de sedición y de rebelión a aquellos que en un momento determinado han decidido que declaraban la independencia. Esto parece claro. Ahora, yo creo que es muy dudoso. Yo conozco personalmente al presidente español, al actual presidente español, y, por decirlo de manera muy suave, no tengo buena opinión de él, y lo conozco hace muchísimos años, hace una veintena de años, y yo creo que él va a intentar llegar a algún tipo de acuerdo concediendo todavía más privilegios a Cataluña que van a tener que pagar el resto de los españoles, obviamente, porque el dinero, como tú sabes muy bien, no crece en los árboles. Claro, ¿te puedo hacer un chiste en medio de una situación difícil? ¿No te gustaría que le prestemos a Trump por un par de semanas? Bueno, es que Trump esto no lo hubiera tolerado, o sea, ni por un par de semanas. El primer conato que se hubiera producido de esto, Trump lo hubiera abortado totalmente en cuestión de horas. Tengo que decir que no solo Donald Trump, cualquier presidente de cualquier país del mundo hubiera reaccionado de la misma manera. Y yo creo que una de las cosas más tristes que se produjeron en la semana pasada era que, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estaba defendiendo más la unidad de España que el propio presidente español. Es algo verdaderamente triste, pero eso muestra un poco cómo está la situación. Yo creo que España entró en una situación a la deriva hace años, y esto es solo un síntoma más de cómo entró en esa situación a la deriva. Y por si alguien quiere atar cabos y quiere unir hilos, que tengan en cuenta que cuando se inició todo el procedimiento del referéndum, en esas mismas horas se presentaba en el Parlamento español una ley que va a penar no solo con grandes multas y la pérdida del puesto de trabajo, sino también con la cárcel a aquellos que se opongan a la ideología de género. Wow. De manera que al final no es que las desgracias nunca vengan solas, como dice el refrán español. No, es que determinados comportamientos espirituales tienen consecuencias materiales. Muchas gracias, César, por mantenernos informados de lo que pasa en la otra parte del mundo. Un placer.